Hola amigos de Matemáticas al Día. En este video exploraremos un poco sobre la parábola. Analizaremos sus elementos y sus ecuaciones canónicas y general. Bueno, de estas secciones cónicas hoy vamos a analizar la parábola. Bueno, la parábola se define como el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan perpendicularmente de una recta fija llamada directriz y de un punto fijo llamado foco. Entonces aquí tenemos esta curva llamada parábola, y de ahí vamos a identificar unos ciertos elementos. Bueno, tenemos este punto ubicado en esta parte y es llamado vértice. Ese punto va a tener las coordenadas HK, o sea que la distancia horizontal desde el 0 hasta acá sería H y la altura es K. Bueno, también vamos a tener otro elemento que es esta recta que pasa por el vértice y divide a la parábola en dos, y es el eje de simetría. La ecuación del eje de simetría en este caso, por cortar al eje X, va a tener la forma X igual al valor, en este caso donde lo corta, en este caso es H. Más adelante vamos a mirar que si la parábola abre hacia la derecha, pues el eje de simetría va a cortar es al eje Y, entonces va a ser de la forma Y igual y el punto de corte. Bueno, otro elemento sería este que está ubicado en esa recta y dentro de la parábola, que es el foco. Y como último elemento tendríamos esta recta que pasa por esta parte, que va a ser la directriz. Ahorita analizaremos la relación que hay entre el foco, vértice y directriz. Bueno, ahora vamos a analizar esta definición. Entonces, en la definición me habla de que cualquier punto de la parábola, por ejemplo la distancia que hay desde ese punto hasta el foco va a ser igual a la distancia que hay desde el punto a la directriz. Entonces, si la distancia del foco al punto la llamamos d1, la distancia del punto a la directriz también será distancia 1. Si el punto estaría ubicado en esta parte, igualmente, la distancia entre el foco y el punto, que en este caso la llamamos d2, será igual a la distancia entre el punto y la directriz. Y así para cualquier punto que tengamos. La distancia en este caso de 3 sería igual a la distancia de 3 de acá. Lo mismo va a ocurrir con este punto, el vértice, que es un punto de la parábola. Entonces la distancia que hay desde el vértice al foco, que lo vamos a llamar, en este caso una distancia especial que lo vamos a llamar P, parámetro P, va a ser igual a la distancia del vértice a la directriz, o sea que también va a ser una distancia P. Esa distancia P la vamos a llamar parámetro. Bueno, y así para cualquier otro punto, la distancia que hay de aquí a acá, del punto al foco, ya en este caso distancia 4, va a ser igual a la distancia 4 que hay desde el punto a la directriz. Y como último análisis es que esta distancia del foco al punto, de distancia 5, es igual a la distancia del punto a la directriz. Cuando todos estos puntos cumplan con esa condición, se va a formar esta curva llamada parábola. Bueno, veamos las coordenadas del foco. El vértice tiene una altura K y el foco va a variar, está por encima, o sea que va a estar a una altura K más esta distancia que sería P. Por lo tanto, aquí la altura para el foco sería K más P y las coordenadas serían H, que sería la distancia horizontal, y K más P, que sería la altura. Para la directriz, vemos que está por debajo del vértice, entonces va a tener como altura la altura K, restándole la distancia P, sería K menos P. Y la ecuación de la directriz, como está cortando al eje Y, va a tener la forma Y igual, y el valor por donde la corta es por K menos P. Bueno, y un último análisis que vamos a hacer es esta recta que es perpendicular al eje de simetría y que pasa por el foco y que va a tener una
longitud desde este punto de la parábola a este otro punto de la parábola. Esta longitud se va a llamar lado recto. Aquí está. Y la longitud de ese lado recto va a ser igual a 4 veces el parámetro P. Bueno, vamos ahora a hallar o a deducir la ecuación de la parábola. Tenemos que cualquier punto de la parábola, vamos a colocarle las coordenadas x, y. La distancia que hay entre el foco y el punto va a ser equivalente a la distancia que hay entre el punto y la directriz. A este punto de la directriz vamos a colocarle unas coordenadas. En este caso, la distancia horizontal va a ser esta misma x y la altura miramos que es k menos p. Ahí lo tenemos. Por la definición de la parábola, entonces tenemos que la distancia del foco al punto va a ser igual a la distancia del punto a la directriz. Tenemos que recordar que la distancia entre los dos puntos es igual a la raíz cuadrada de las coordenadas x2 menos x1 al cuadrado más la diferencia de las coordenadas y2 menos y1 al cuadrado. Si definimos x1 a esta coordenada y y1 a esta otra coordenada, las coordenadas del foco, y a las coordenadas del punto de la parábola las llamamos x2, y2, ya podemos encontrar la distancia del foco al punto. Entonces sería igual, observemos esta fórmula, entonces va a ser igual a la raíz cuadrada de x2, en este caso sería x, menos x1 que sería h, o sea todo lo que está aquí en verde, y lo vamos a elevar al cuadrado, más, en este caso sería y2, y y2 sería y, menos y1, que en este caso sería un término que consta de una operación, por eso vamos a escribirlo entre paréntesis, sería k más p. Y eso lo vamos a elevar al cuadrado. Bueno, esa es la distancia del foco al punto. Y esto va a ser igual a la distancia del punto a la directriz. Ahora vamos a encontrar esta distancia, por lo tanto debemos tener las coordenadas x1 y x1 y1 y x2 y2 entre el punto P y la directriz. Entonces, bueno, asignemos a la directriz las coordenadas x1 a esta y y1 a esta otra coordenada. Entonces la distancia entre el punto P y la directriz va a ser igual, según esta fórmula, a x2, que sería x, menos x1, que sería también x, y lo vamos a elevar al cuadrado, más y2 sería y, menos, y y1 en este caso es k menos p, que lo vamos a meter en paréntesis ya que no está en la forma simple sino como una operación, y lo vamos a elevar al cuadrado. Bueno, vamos a resolver el lado izquierdo, vamos a eliminar estos paréntesis, nos va a quedar que esto es igual a la raíz cuadrada de x menos h al cuadrado, más, y aquí vamos a colocar y menos por más es menos k, menos por más da menos p, y lo elevamos al cuadrado. Igual en el lado derecho y vamos a hacer lo mismo, vamos a eliminar este paréntesis que está aquí interno, entonces nos quedaría raíz cuadrada de, esto se eliminaría porque x menos x nos daría 0, entonces nos va a quedar solamente esta parte, y menos por más da menos, k, menos por menos da más, p, y lo vamos a elevar al cuadrado. Como el lado izquierdo tiene raíz y el lado derecho también tiene raíz, las podemos eliminar y nos van a quedar las cantidades subradicales. Entonces nos queda que x menos h a la 2 más y menos k menos p elevado a la 2 va a ser igual a y menos k más p elevado a la 2. Bueno, el lado izquierdo es igual a x menos h a la 2 y el cuadrado de este trinomio lo vamos a resolver de la siguiente forma. Esto va a ser igual a más. La primera cantidad se eleva al cuadrado, entonces nos quedaría y a la 2, más la segunda cantidad la elevamos al cuadrado y nos daría k a la 2, más la tercera cantidad al cuadrado,
a la 2. Luego buscamos el doble de este producto entre la primera cantidad y la segunda. Aquí nos daría más por menos menos. Y el doble de estos dos sería 2YK. Ahora el doble de la primera y la tercera. Más por menos da menos. Y el doble de esto sería 2YP. Y por último nos falta el doble de la segunda cantidad y la tercera. En este caso sería menos por menos da más, 2kp. Bueno, y esto es igual, igualmente hacemos acá, es el primer término al cuadrado, más el segundo término al cuadrado, más el tercer término al cuadrado. Ahora el doble de estos dos, que más por menos da menos, daría menos 2yk. El primero y el tercero el doble, entonces nos quedaría más por más da más, 2yp. Y por último, el doble de la segunda cantidad por la tercera, que nos daría menos por más da menos 2kp. Bueno, de aquí vemos que hay cantidades que están en ambos lados. Por ejemplo, y a la 2 y a la 2 tienen igual signo. Cuando una de estas cantidades pase al otro lado va a tener signo contrario, por lo tanto se van a eliminar. Entonces eliminamos estas dos cantidades. Lo mismo ocurre con k a la 2, que está en el lado izquierdo y también está en el lado derecho con igual signo. Al intercambiar de lugar van a cambiar de signo, por lo tanto se anula. Igualmente para p a la 2 las anulamos y menos 2yk en el lado izquierdo y en el lado derecho también se eliminan. Las otras cantidades no se eliminan ya que tienen signos contrarios, pero al pasarla de un lado a otro ya van a quedar con igual signo, por lo tanto no se anula. Bueno, ¿qué me quedó de esta ecuación? Me quedó que x menos h a la 2 menos 2yp más 2kp es igual a 2yp menos 2k por p. Bueno, de aquí vamos a pasar este término que estaba restando, vamos a pasarlo al otro lado a sumar. Y este término que está sumando lo vamos a pasar a restar. Y nos queda esta ecuación. De aquí nos queda que x menos h a la 2 va a ser igual. Esta cantidad y esta cantidad que son iguales, son semejantes, con signos iguales se sumarían y nos daría 4y por p. Igualmente para menos 2kp y menos 2kp se sumarían y se coloca el mismo signo, entonces nos daría menos 4k por p. Y por último, vamos el lado derecho, vamos a factorizarlo. El factor común aquí es 4p, factor de, para que me dé 4yp falta la y, menos, y para completar este término, si factorizamos 4p me faltaría la k. Y esta es la fórmula de la ecuación canónica de la parábola. Entonces si analizamos, uno de los términos estaría elevado a la 2, en este caso el x, la variable x estaría elevado a la 2 y la variable y no estaría elevado a la 2, estaría elevado a la 1. Esta es la estructura de la ecuación canónica de la parábola. X menos h a la 2 es igual a 4 veces el parámetro p multiplicado por y menos k. Bueno, aquí tenemos las ecuaciones canónicas de la parábola cuando abren hacia arriba, hacia abajo. No vamos a hacer el análisis porque se vuelve el video muy largo. Pero aquí vemos que las ecuaciones son muy parecidas. Para arriba y para abajo simplemente cambia el signo. Si observamos aquí, 4p está positivo y en este caso 4p estaría negativo. Aquí aparece menos 4p. Bueno, y recordemos que cuando abre hacia arriba o hacia abajo, la variable x es la que está elevada a la 2. Mientras que cuando abre a la derecha o hacia la izquierda, la variable que está elevada a la 2 sería la y, o sea, se intercambió. Aquí donde era x menos h pasó al lado derecho y donde era y menos k pasó al lado izquierdo y es la que está elevada a la 2.
Igualmente que si abre a la izquierda va a ser igual a la misma ecuación canónica cuando abre hacia la derecha, solamente que el signo de 4p va a ser negativo. Entonces ese es el cuidado que debemos de tener. Por aquí también tenemos las coordenadas del foco, pues van a variar según donde estén ubicados, pero eso lo vamos a analizar cuando resolvamos los ejercicios. Bueno, ahora vamos a deducir la ecuación general de la parábola. Vamos a partir de las ecuaciones canónicas cuando abre hacia arriba. Ya dijimos que la ecuación canónica de cuando abre hacia arriba es esta. Vamos a resolver este cuadrado, nos dará un trinomio y aquí realizamos el producto de esta cantidad por la cantidad que están dentro del paréntesis. Entonces el lado izquierdo nos daría el primer término al cuadrado, que es x a la 2 menos 2 veces la primera cantidad por la segunda, o sea que sería 2hx más la segunda cantidad al cuadrado, o sea h a la 2. Y eso es igual, hacemos este producto, 4p por y daría 4py, menos 4p por k sería 4pk. Bueno, de ahí vamos a pasar los términos que están en el lado derecho al lado izquierdo y vamos a organizarlo. Entonces primero vamos a tener x a la 2, luego vamos a tener el término que tiene x, o sea menos 2hx. Luego vamos a colocar este término, el de y, que como está en el lado derecho, al pasar al lado izquierdo estaba positivo, pasa a negativo. Y luego los términos independientes, los que no tienen variable x y y, o sea, h a la 2. Y este término que estaba negativo pasó positivo, igual a 0. Bueno, de aquí para hacerlo mucho más general, vamos a multiplicar todos los términos por un valor a, una constante a. Entonces el primer término nos quedaría ax a la 2 menos 2ahx, miren que ahí le agregamos la constante a, menos 4apy más h a la 2 más 4apk igual y 0 por a, que en este caso da 0. Como menos 2 es una constante, a es una constante y h es una constante porque la variable solamente es la x, esto lo podemos escribir como una sola constante y la vamos a llamar constante d. Igualmente para este otro término, el menos 4, la a y la p serían una nueva constante que la vamos a llamar e. Entonces la suma de estas dos constantes la podemos reemplazar por la constante f. Y la ecuación nos quedará de la forma ax a la 2, aquí podemos colocar un más de x, que sería esta parte de acá, más ey más f igual a 0. Y esta es la estructura de la ecuación general de la parábola. Si observamos, va a tener un término en la variable x cuadrático, un término lineal en x, un término lineal en y y el término independiente, igual a 0. Igualmente, cuando abre hacia la derecha, la ecuación canónica es esta. Si hacemos el desarrollo de esto, nos quedaría y a la 2 menos el 2 veces el primero por el segundo, que nos daría ky, más la segunda cantidad al cuadrado, igual 4px menos 4ph. Y esto es igual a y a la 2, vamos a escribir el término que contiene la x, o sea, menos 4px, estaba positivo, pasó negativo. El término que tiene y, menos 2ky, y los independientes que son más k, y este que lo pasamos al lado izquierdo va a quedar como más 4ph, igual a 0. Vamos a multiplicar por una constante, en este caso para que sea distinta, esta vamos a llamarla constante c, entonces aquí va a quedar c y a la 2 menos 4cpx menos 2cky más ck a la 2 más 4cph igual 0 por c da 0. Bueno, igual que hicimos acá, 4 es una constante, el menos también, c es una constante y p es una constante, entonces esto lo podemos reemplazar por la constante d. Acá
menos 2 es constante, c es constante, k es una constante, entonces esto lo podemos reemplazar por la constante e, nos daría aquí la variable y, y ck a la 2 es constante, 4cph también es constante, la suma de dos constantes es una nueva constante que la podemos llamar f. En este lugar nos queda que la ecuación es c a la 2, aquí podemos colocar un más dx más ey más f igual a 0, y esta es la ecuación general de la parábola cuando abre hacia la derecha o cuando abre hacia la izquierda. Entonces, analizar la ecuación general de la parábola, vemos que cuando abre hacia arriba o hacia abajo, la variable que está al cuadrado es la x, mientras que si abre a la derecha o a la izquierda, la variable que está elevada al cuadrado es la y. Bueno, realicemos nuestro primer ejemplo. Determinar la ecuación canónica de la parábola, coordenadas del foco y ecuación de la directriz si su vértice está en menos 3,2, abre hacia la derecha y su lado recto mide 6 unidades. Bueno, si nos dieron el vértice, entonces tendremos las coordenadas de h y k. H tendría el valor de menos 3 y k valdría 2. Bueno, por aquí me están diciendo que el lado recto mide 6 unidades, o sea que 4p es igual a 6. De aquí despejemos p, entonces p es igual, este 4 pasó a dividir, simplificando nos da 3 medios y convirtiéndolo en decimal sería 1.5. Bueno, como nos dicen que la parábola abre hacia la derecha, la ecuación canónica de esta clase de parábola sería y menos k al cuadrado es igual a 4p que multiplica a x menos h. Recuerda que cuando abre hacia la derecha, quien está elevado a la 2 es la y. Bueno, vamos a ir reemplazando. Nos quedaría y menos el valor de k, que sería 2, y vamos a elevarlo al cuadrado, igual 4p sería 4 por p, que sería 1.5, y vamos a multiplicarlo por x menos h, que vale menos 3, y este menos por menos nos daría más. Lo vamos a cambiar por este más. Vamos a dejar todo igual, solamente vamos a hacer el producto de 4 por 1.5, entonces nos quedaría que y menos 2 a la 2 es igual 4 por 1,5 nos daría 6 multiplicado por x más 3. Bueno, si desde un principio podían reemplazar este 4p por 6, también lo podrían haber hecho y nos ahorramos un poquito de tiempo. Bueno, esta es la ecuación canónica de la parábola. Vamos a graficarla. Primero ubiquemos el vértice es menos 3,2, o sea que estaría ubicado en este punto. Ahí tenemos nuestro vértice. Bueno, como nos dicen que la parábola abre hacia la derecha a una distancia p, o sea de 1.5, hacia la derecha vamos a ubicar el foco. Ahí quedaría el foco. Este foco, bueno, tiene las coordenadas, si observamos gráficamente, en el eje X tendría la coordenada menos 1,5 y en el eje Y la altura sería 2, o sea que las coordenadas del foco serían menos 1.5,2. Bueno, aprovechemos que el lado recto vale 6, eso quiere decir que desde el foco vamos a tomar 3 unidades hacia arriba y 3 hacia abajo, y ese sería la longitud de nuestro lado recto, 6 unidades. Ahí las tenemos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, teniendo los puntos del lado recto y el vértice, ya podemos hacer el bosquejo de nuestra parábola. Las coordenadas del foco, pues, realizándolas con la ecuación, cuando abre hacia arriba sería esta, h más p, k. H vale menos 3, P 1,5, entonces sería menos 3 más 1,5, y la K vale 2. Esta operación que está en rojo, que sería la primera coordenada, menos 3 más 1,5 daría menos 1,5, pues la otra componente sería 2. La directriz estaría también a 1,5 del vértice, o sea que estaría en esta posición, a un cuadrito y medio. Por aquí tendríamos la recta. Vemos que esa recta corta al eje X, por lo tanto es de la forma X igual menos 4,5.
Bueno, la ecuación de la directriz sería, cuando abre hacia la derecha, es x igual a h menos p. H ya dijimos que era menos 3, menos p que vale 1.5 y menos 3 menos 1.5 nos daría menos 4,5, que coincide con el valor que tomamos acá. Realicemos un segundo ejemplo. Dice así: calcular el parámetro, el vértice, el foco, la directriz y el eje de simetría de esta parábola, de la parábola y menos 1 al cuadrado igual a 8 que multiplica a x más 2. Bueno, si observamos la estructura de la parábola, tiene la siguiente estructura, tiene la estructura y menos k a la 2 es igual a 4p que multiplica a x menos h. Esta estructura de la parábola es de una parábola que abre hacia la derecha. Bueno, comparando estas dos ecuaciones, de aquí podemos decir que h es equivalente a menos 2, siempre va a tener como el signo contrario a lo que aparezca en la ecuación canónica, lo mismo que k, o sea que k es igual a 1. Si aquí aparece menos 1, entonces k es igual a 1. Comparando también encontramos que 4p es el valor que tenemos aquí, o sea que 4p es igual a 8. Despejando p, este 4 pasa a dividir, nos queda 8 sobre 4 y 8 sobre 4 nos da 2. Bueno, ahora encontremos el vértice. El vértice sería HK, por lo tanto va a ser igual a menos 2,1. Y ya podemos ubicarlo en el plano cartesiano. Entonces el vértice estaría ubicado en este punto, menos 2 para la X, 1 para la Y. Aquí estaría nuestro vértice, aquí están las coordenadas. Y como la parábola abre hacia la derecha, entonces a una distancia de 2 hacia la derecha vamos a colocar el foco. A 2 unidades de distancia ubicamos el foco. Como 4p es igual a 8, o sea el lado recto es igual a 8, entonces a partir del foco tomamos 4 unidades hacia arriba y 4 unidades hacia abajo para que nos dé esta longitud. Aquí la tenemos. Bueno, aquí tenemos 8 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, teniendo los puntos del lado recto y el vértice, ya podemos trazar nuestra parábola. Encontremos ahora las coordenadas del foco. Si lo visualizamos, vemos que la componente X es 0 y la componente Y es 1, o sea que las coordenadas del foco son 0,1. Vamos a encontrarlo mediante la fórmula. Tenemos que la fórmula cuando abre hacia la derecha es h más p, k. H es menos 2, P es 2, entonces aquí nos quedaría menos 2 más 2, y la K vale 1. Haciendo esta operación, menos 2 más 2 da 0, entonces el resultado final sería 0,1, serían las coordenadas, que coincide con lo que vimos acá visualmente. Bueno, ahora vamos a encontrar el eje de simetría. El eje de simetría es esta recta que pasa por el vértice y el foco, y el eje de simetría vemos que corta al eje Y, por lo tanto es de la forma Y igual, y en este caso corta al eje Y por el punto 1. Entonces la ecuación del eje de simetría es Y igual 1. Obteniéndolo mediante la fórmula tenemos que Y es igual a K vale 1, y vemos que coincide con lo que teníamos acá. Bueno, ahora encontremos la directriz. La directriz a una distancia 2 del vértice, vamos a trazar una recta, en este caso esta recta que iría por acá, y este sería nuestra directriz. La directriz vemos que corta al eje X, por lo tanto va a ser de la forma X igual y atraviesa al número menos 4. Entonces X igual menos 4 sería la directriz. Si lo encontramos con la fórmula, tenemos que Y es igual a H menos P. H vale menos 2, menos P vale 2, y esto nos daría menos 4, que coincide con lo que tenemos acá. Bueno, realicemos un tercer ejercicio. Dice calcular el vértice, el foco, la directriz, el eje de simetría y la ecuación general de la parábola x menos 2 al cuadrado igual a 6y más 3. La estructura de esta parábola, si la observamos, es de la forma x menos h a la 2 igual a 4p que multiplica a y menos k. Esta estructura o forma de la parábola es de una parábola que abre, en este caso, hacia arriba. Cuando abre hacia arriba, el quien está elevado al cuadrado sería la variable x. Bueno, muy bien, comparando
tenemos que h va a ser igual a 2, recuerde que siempre se coloca con el signo contrario a este, k sería igual a menos 3 y 4p nos daría el valor de 6. Despejando, este 4 pasa a dividir, p es igual a 6 sobre 4. Simplificando nos daría 3 medios y convirtiendo esto en decimal, la mitad de 3 sería 1.5. Entonces encontramos que el parámetro p es igual a 1.5. Ahora sí, el vértice que es HK, H vale 2, K vale menos 3, entonces estas son las coordenadas del vértice, ya podemos ubicarla en la gráfica. 2 menos 3 sería este punto de aquí, ahí tenemos las coordenadas del vértice. Bueno, como la parábola abre hacia arriba a una distancia de 1.5 por encima del vértice, o sea aquí, vamos a ubicar el foco a cuadrito y medio. Bueno, las coordenadas del foco en este caso serían 2 y menos 1.5. Ahí lo tenemos. Bueno, y también como 4p es igual a 6, o sea, el lado recto es 6, a partir del foco vamos a distribuir 3 a la izquierda y 3 a la derecha y ahí tendremos las 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, teniendo los puntos del lado recto y el vértice ya podemos trazar nuestra parábola. Bueno, ahora hallemos las coordenadas del foco utilizando la fórmula. La fórmula cuando la parábola abre hacia arriba es igual a h, k más p. Y esto es igual, h en este caso es 2, k es menos 3, más p y p es 1.5. Si sumamos esto nos daría 2 y esta operación nos daría menos 1,5, que coincide con lo que habíamos observado acá. Bueno, hallemos la directriz la vamos a encontrar a una distancia también de 1.5, en este caso por debajo del vértice, y sería esta recta. Y vemos que esta recta directriz está cortando es al eje Y en el punto menos 4,5, por lo tanto la directriz es, la ecuación de la directriz es Y igual menos 4,5. Bueno, con la fórmula nos quedaría que Y es igual a K menos P, K vale menos 3, P vale menos 1.5 y esta operación nos daría menos 4,5, que coincide con esto. Bueno, hallemos ahora el eje de simetría. El eje de simetría sería esta recta que pasa por el vértice y el foco. Y en este caso, el eje de simetría corta al eje X en el punto 2. Si utilizamos la fórmula nos quedaría que X es igual a H cuando la parábola abre hacia arriba y H vale 2. Bueno, y por último vamos a encontrar la ecuación general de la parábola. Bueno, vamos a partir de esta ecuación canónica. Tenemos que X menos 2 a la 2 es igual a 6Y más 3. Vamos a desarrollar este cuadrado. Entonces nos quedaría que el cuadrado del primer término sería x a la 2 menos el doble del primero por el segundo, que nos daría 4x, más el cuadrado de la segunda cantidad, que sería 4. Igual. Aquí vamos a multiplicar este 6 por la y, o sea, el de afuera multiplica cada uno de los de adentro, 6y, más por más da más, y 6 por 3, 18. Bueno, vamos a pasar estos términos para el lado izquierdo y vamos a ordenarlo. Entonces me quedaría x a la 2 menos 4x. Ahora coloquemos el término que tiene y. Estaba positivo en el lado derecho, va a pasar a negativo al lado izquierdo. Menos 6y. Y ahorita los términos independientes, que sería el más 4 y el 18, que lo cambiamos de lado, va a quedar negativo y quedaría menos 18. Del lado derecho no nos quedó nada, o sea que es igual a 0. Bueno, aquí son semejantes el 4 y el 18, lo demás queda igual, entonces nos quedaría x a la 2 menos 4x menos 6y, y 4 menos 18 nos da menos 14 igual a 0. Y esta es nuestra ecuación, la ecuación general.
Bueno, realicemos un último ejercicio. Dice así: calcular el vértice, el foco y la directriz de la parábola x a la 2 menos 10x menos 4y más 17 igual a 0. Como vemos en este ejercicio, nos dan la ecuación general y nos piden encontrar estos elementos. Por lo tanto, debemos convertir esta ecuación general en la ecuación canónica, y a través de la ecuación canónica ya podemos conseguir estos elementos. Bueno, entonces partamos de la ecuación general. Vamos a agrupar los valores que contienen la variable x. En este caso yo los tengo aquí pintaditos de azul. Y los otros dos términos, el de y y el independiente, vamos a pasarlos al lado derecho. Entonces nos quedaría, y agrupamos, x a la 2 menos 10x, y vamos a escribir un término que falta aquí, todavía no sabemos cuál es, vamos a escribirlo así con una casilla vacía para completar el trinomio cuadrado perfecto. Bueno, igual, dijimos que este término lo pasábamos al otro lado, o sea que queda positivo, 4y, y el 17 también queda positivo. Y si aquí agregamos este término, para completar este trinomio, también debemos agregar ese mismo término al otro lado para equilibrar la ecuación. Bueno, ¿cómo conseguimos este término? Partimos del coeficiente de la mitad, o sea el 10, y hallamos su mitad, que sería 5, y lo elevamos al cuadrado, quedaría 25, y ese es el término que requerimos aquí. Ese 25 también debemos de sumarlo a este lado. Bueno, aquí ya tenemos nuestro trinomio cuadrado perfecto y podemos factorizarlo. Se factoriza de la siguiente forma: extraemos la raíz cuadrada de x a la 2, que sería x, escribimos el signo del segundo término, que en este caso es menos, y extraemos la raíz cuadrada del último término de 25. Entonces la raíz cuadrada de 25 sería 5, y todo esto lo vamos a elevar a la 2. Bueno, es igual, 4y no es semejante con nadie, quedaría 4y, y 17 lo podemos operar con el 25, menos 17 más 25 nos daría 8, más 8 unidades. Bueno, vamos a factorizar. Aquí el 4 es un factor común, esto nos quedaría de la siguiente forma: x menos 5 al cuadrado es igual, el factor común en este caso sería 4, factor de y más una cantidad que multiplicada por 4 nos dé 8, sería el 2. Y esta sería nuestra ecuación canónica. Bueno, al comparar las ecuaciones canónicas observamos que h va a ser igual a 5 y que k va a ser igual a menos 2 y que 4p es igual a 4. Por lo tanto, si despejamos p, este 4 pasa a dividir, nos queda que p es igual a 4 sobre 4 y 4 sobre 4 es 1. Entonces ya tenemos el vértice, que sería HK, en este caso sería 5 y menos 2. Vamos a ubicarlo. 5 por aquí, 2 por acá. Y como esta parábola abre hacia arriba, entonces a una unidad por encima del vértice vamos a ubicar el foco. Bueno, en este caso el foco tiene las coordenadas 5, menos 1. Bueno, también sabemos que 4p es 4, o sea que la longitud del lado recto en este caso sería 4 unidades. Aquí la tenemos, 2 para acá y 2 hacia acá, y tenemos las 4 y ya podemos trazar nuestra parábola. Bueno, encontremos las coordenadas del foco a través de la fórmula. La fórmula para la parábola cuando abre hacia arriba es h, k más p, entonces esto es igual. H vemos que es 5, k es menos 2 y p es 1. Hacemos esta suma y nos quedaría que esto es igual a 5, menos 1. Mire que coincide con lo que teníamos acá. Bueno, ahora encontremos la directriz. La directriz está una unidad
por debajo del vértice, o sea que sería esta recta, y vemos que esta recta corta al eje Y por el punto menos 3, entonces y igual menos 3 es la ecuación de la directriz. Veámoslo con la fórmula, tenemos que y es igual a k menos p, esto es igual, k que es menos 2 menos p que es 1, y esto nos daría menos 3 que coincide con esto. Bueno amigos, si el video te gustó y quieres apoyarme, suscríbete, dale like, activa la campanita, comparte y comenta.